Son dos ciudades que tienen dinámicas diferentes, que tienen retos también diferentes, pero que han buscado alternativas muy novedosas frente a la situación que aqueja a las mujeres. Entonces, le damos la bienvenida a Lisa Cristina Gómez. Lisa, pues, es subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades para las Mujeres de la Secretaría Distrital de Bogotá. Es politóloga, doctora en estudios políticos, es especialista en proyectos de desarrollo con enfoque de género y se ha desempeñado también pues como docente e investigadora. Tiene más de 10 años de experiencia en políticas públicas para la garantía de derechos de las mujeres y en gestión pública. También durante más de 5 años ha participado en cargos de dirección del Estado como directora de eliminación de violencia contra las mujeres y acceso a la justicia desde la Secretaría Distrital de la Mujer y como subdirectora de restablecimiento de derechos de bienestar familiar. También fue coordinadora del área de erradicación de violencias contra las mujeres de ONU Mujeres Colombia. Entonces, estamos muy contentas de poder encontrarnos contigo, Lisa, en este espacio. No, Angélica, a ustedes muchas gracias por la invitación. Aquí este es un espacio para compartir y aprender entre todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Y también le damos la bienvenida a Juliana Martínez. Juliana es la secretaria de las Mujeres de Medellín. Doctora en Ciencias Humanas y Sociales, magíster en Género y Diversidad, coordinadora también del colectivo feminista La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Juliana ha trabajado como profesional del Ministerio del Interior para asuntos relacionados con la política pública de lucha contra trata de personas y el enfoque de género, y también ha sido directora de Desarrollo Humano y Socioeconómico de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Entonces, Juliana, qué rico encontrarnos nuevamente y bienvenida. Muchas gracias, Angélica, a ti, a la iniciativa Violencia Cero. Un gusto además compartir el espacio con Lisa de la Secretaría Distrital de la Mujer y bueno, atenta a la conversación que vamos a tener en unos minutos. Vale, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, esta es una iniciativa que hace parte, digamos, de múltiples actores. Es un proceso en el cual nos ha venido acompañando la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, nos ha apoyado también el Banco Interamericano de Desarrollo, desde ONU Mujeres, en alianza con USAID, con AECID, que hace parte del programa de cooperación española, y lógicamente con nuestros socios estratégicos, los colegas de la Universidad del Rosario, que son quienes finalmente han dado vida a toda esta iniciativa. Pues estamos muy contentos y contentas de poder compartir en esta tarde con ustedes algunas reflexiones centrales en torno a cuáles son esos riesgos que las mujeres y las niñas están enfrentando pues, en los espacios públicos en las ciudades, ¿no? Esto sabemos que es una problemática que está desbordando la capacidad del Estado, que está poniendo efectivamente en riesgo de manera permanente la vida de las mujeres. Entonces, para iniciar, quiero compartirles brevemente una presentación general de lo que es el programa Ciudades Seguras, y a partir de ello podemos empezar a dinamizar nuestra conversación. ¿Ya están viendo la pantalla? Vale, gracias. Bueno, entonces el programa Ciudades Seguras ciudades y espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas, particularmente en el capítulo en Colombia, surge a partir de la posibilidad de reconocer que el espacio público se ha convertido en un escenario en el cual las mujeres nos sentimos inseguras. Hay múltiples estudios a nivel global que han puesto de manifiesto esta situación en cómo las mujeres y las niñas tememos ser objeto de distintas formas de violencia y de acoso en el espacio público, y esto pues ha estado documentado de una manera muy juiciosa. Tenemos evidencia de cómo, por ejemplo, en México el 96% de las mujeres manifiestan sentirse inseguras, en Guatemala el 100% de las mujeres, y bueno, Colombia no es ajena a esta dinámica. Nuestros estudios nos han permitido identificar que el 92% de las mujeres en Medellín también se han sentido de esta manera, y particularmente en Bogotá, el 90.5% de las mujeres. Es probable que muchas de las mujeres que estamos aquí en este espacio, en algún momento también nos hayamos sentido de esta manera. Entonces, esta es una iniciativa global. Este es un programa insignia de ONU Mujeres que tiene presencia en varios lugares del mundo, no es únicamente una iniciativa que surge, que se da en Colombia.
y que surge a partir de poder reconocer e identificar primero la naturalización de estas conductas de violencia sexual contra mujeres y niñas. Sabemos que culturalmente estas conductas están aceptadas, se han legitimado, se han naturalizado y creemos que son conductas secundarias que no tienen ningún tipo de afectación en términos de derechos y pues para la vida de las mujeres. Asimismo, en coherencia con esto, pues hay una causa de carácter cultural, como la persistencia de los imaginarios, de las representaciones y esas prácticas estereotipadas sobre la desigualdad de género. Y esto coincide también con la ausencia de una legislación específica sobre la problemática, ¿no? Entonces, sabemos que Colombia tiene unas leyes interesantes, además unas leyes también que son inspiradoras para otros países de la región, pero en el momento de poder hacerlas efectivas, de materializarlas en elementos mucho más concretos y en acciones afirmativas, nos estamos quedando cortos en ese proceso. También surge a partir de un análisis de las intervenciones urbanísticas y de seguridad que se hacen en las ciudades. La planeación de las ciudades y la planeación de la seguridad no se hace desde un enfoque de género. Se ha hecho pensada principalmente en la seguridad de los hombres y en la dinámica de vida de los hombres. Entonces, no se están reconociendo los impactos y las necesidades diferenciales de las niñas y de las mujeres en ese sentido de poder construir las ciudades. Y finalmente, pues se identifica la ausencia de una articulación institucional del Estado que permita diseñar e implementar esos programas de seguridad con enfoque de género, ¿no? Pensándonos también en una perspectiva de seguridad humana, una seguridad incluyente, que reconozca y valide las necesidades particulares pues, de las mujeres y que finalmente dé lugar a que todos los espacios públicos se conviertan también en un escenario protector y de seguridad para las mujeres y las niñas. Sobre esta situación, pues van quedando algunas consecuencias. Entonces, todo lo anterior que hace vulnera la libertad de las mujeres, reduce la capacidad también de mujeres y niñas de participar en la escuela, el trabajo, en la vida pública. Cada vez nos va limitando mucho más a espacios mucho más privados, nos va limitando a nuestro círculo pequeño de amistades, que incluso a veces tampoco es seguro, y finalmente terminamos reducidas a unos espacios muy, muy pequeños y micros como es el hogar. Limita el acceso a servicios esenciales, al disfrute pues, de actividades culturales, de actividades de ocio. Genera también efectos adversos en temas de salud y de bienestar. Y pues estas consecuencias se ven mucho más agravadas cuando se trata pues, de mujeres y niñas que están en una situación de pobreza o que pertenecen a grupos que socialmente han sido excluidos. Entonces, aquí poner la lupa aún mucho más grande sobre esta población de mujeres indígenas, migrantes, inmigrantes, mujeres en condiciones de discapacidad o mujeres en condición de desplazamiento. Este programa entonces surge a partir de varios fundamentos jurídicos, pero principalmente queremos resaltar tres. Está la plataforma de acción de Beijing, que define la erradicación de violencia contra las mujeres como una de las 12 esferas para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y ese es un compromiso que se ha venido refrendando y validando por los estados durante ya un poco más de 25 años. También tenemos la CSW, que insta a los estados a prevenir el acoso y la violencia sexual en los espacios públicos, y pues el marco de acción que la mayoría conoce, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente cuando referimos al ODS número 5 y al ODS número 11. Perdón. Sí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este programa? Buscamos aportar en la elaboración, la implementación y evaluación de enfoques y de modelos de actuación que permitan prevenir, responder y reducir la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos urbanos, buscando que estos espacios efectivamente se conviertan en lugares seguros para las mujeres. Y eso lo logramos a través de tres resultados: la reducción del acoso sexual y otras formas de violencia sexual, la reducción del miedo y un mayor sentimiento de seguridad de mujeres y niñas, y mayor movilidad autónoma de mujeres y niñas para acceder y poder utilizar los espacios públicos. Nosotros partimos de una teoría de cambio que tiene 4 elementos centrales y es
identificar intervenciones sensibles al género que sean asumidas como propias a nivel local. Este programa tiene un énfasis local muy importante. Cada ciudad va desarrollando su propia metodología de trabajo a partir de unos lineamientos generales, pero cada ciudad, según su dinámica, desarrolla su propia metodología. El segundo efecto está relacionado con la promoción de una legislación y de políticas integrales. Entonces aquí caben los protocolos, las guías, los manuales, todos estos elementos de este orden un poco más normativo que nos permitan dar una respuesta mucho más holística y estructurada al fenómeno de la violencia sexual. También está orientado a destinar inversiones eficaces para la seguridad y la viabilidad económica del espacio público, y esto nos implica pensarnos la infraestructura pública y el desarrollo económico con enfoque de género, que las mujeres también estemos incluidas en esa visión de desarrollo que se ha planteado. Y pues finalmente poder mejorar las actitudes y los comportamientos respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y a poder disfrutar un espacio público libre de cualquier evento de violencia sexual. Esta iniciativa pues se está implementando en cerca de 40 ciudades en el mundo. Como les contaba, es una iniciativa global de la cual pues Colombia hace parte desde el año 2015. Para que esta iniciativa sea sostenible, y un poco aquí también la invitación a ustedes como equipos de innovación para que se lo piensen, es que las ciudades y la institucionalidad necesita el apoyo y el acompañamiento de muchos actores para poder garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa. Entonces, aquí planteamos la prevención asociada a una oferta de servicios de respuesta, vinculación de múltiples actores gremiales, sociales, pero también la academia. También queremos vincular a los innovadores tecnológicos para poder buscar unas herramientas distintas frente a esta problemática, y el fortalecimiento de la capacidad de agencia de las mujeres y de sus organizaciones también. Y bueno, ya para finalizar, contarles que en Colombia pues las iniciativas se desarrollan en 5 ciudades. En Medellín, que fue la primera ciudad en hacer parte del proceso, estamos desde el año 2015. En Bogotá iniciamos acciones en el año 2017, al igual que con Cali, Villavicencio y Popayán. Y recientemente estamos en proceso de la adhesión de Pasto, que también ha manifestado el interés de hacerse de vincularse pues a esta iniciativa global. Esto entonces de manera muy general para contarles en qué consiste el programa de Ciudades Seguras. Y bueno, la idea es que ahora podamos abrir este espacio de conversación con Lisa y con Juliana, y darlos a ustedes también a que si hay preguntas, dudas, reflexiones al respecto, puedan a través del chat expresarlas, contarlas, para que podamos ir también abordando todas las inquietudes y que esto sea una conversación un poco más amplia y no solamente a 3 voces. Entonces, pues bueno, Lisa y Juliana, quisiéramos que por favor ustedes nos pudieran contar, identificando pues el desafío que tenemos para esta problemática, ¿cuáles son esos riesgos que las mujeres y las niñas están enfrentando en los espacios públicos en cada una de sus ciudades, ¿no? Y si a esto ustedes pueden compartirnos algún ejemplo puntual, algún caso que nos permita comprender con mayor claridad estas afectaciones, y bueno, si tienen también algunas cifras que nos permitan visibilizar la magnitud del problema, sería magnífico. ¿Arrancamos en algún orden, Angélica, o nos vamos lanzando al agua? Si quieres, arranca. Vale, entonces, Juliana, si te parece, arranco un poco contándoles rápidamente la situación en Bogotá. Yo de antesala le pondría un poco a la discusión también pues la situación en pandemia, que ha generado, digamos, que una lectura y una habitabilidad del espacio público para las mujeres distinta, en tanto la situación de la pandemia y las decisiones asociadas al aislamiento preventivo pues han llevado a las mujeres a estar más en el espacio de lo privado, asumir el espacio público en condiciones muy particulares, pero además en las que la carga de cuidado pues vuelve a reforzarse, digamos, que en hombros de las mujeres. Frente a la situación
de violencia, y si me permiten yo aquí voy a compartirles mi pantalla, si lo logro compartir. Básicamente, frente a los datos, me avisan si ustedes están, el computador es un poco lento mientras esto se abre. Lo que hemos visto es que las cifras, además, no solamente entre espacio público y privado, sino que las cifras en particular de violencias contra las mujeres disminuyen en la ciudad. ¿Me confirman? ¿Ahora sí están viendo mi presentación? Sí, ya la vemos. Y un poco lo que quisiera aprovechar para contarles en materia de situaciones, en particular, es que lo que hemos visto es una disminución de la denuncia, en particular, pero un poco asociado a un ejercicio que hemos intentado hacer en lógica de ubicar los delitos de violencias que afectan principalmente a las mujeres, las violencias contra las mujeres, en una mirada de ciudad, en lógica de ubicarlos como delitos de alto impacto. ¿Esto qué significa en lógica de la política de seguridad en la ciudad? Y es que entender las afectaciones diferenciales de los delitos hacia las mujeres nos permite también comprender dónde enfocar los esfuerzos. Entonces, ustedes ven aquí un poco la situación de la ciudad de Bogotá entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020, estas son cifras de la policía, pero si uno cogiera todos los delitos que se analizan en la ciudad, incluyendo delitos sexuales y violencia intrafamiliar, tenemos que el 46% de los delitos están afectando a las mujeres o tienen como víctima mujer. ¿Y esto qué significa? Que incluso cuando uno pone el foco en delitos sexuales y en violencia intrafamiliar, que son los que tienen como principales víctimas a las mujeres en relación con los hombres, ustedes ven aquí en delitos sexuales 3.871 mujeres y niñas versus 950 hombres y niños, y en violencia intrafamiliar son 26.659 mujeres, niñas y adolescentes, víctimas en la ciudad versus 9.823 hombres y niños. Y si vemos el total de los delitos entrando a hurto a personas, hurto de bicicleta, nos va dando una mirada de lo que significa la habitabilidad en la ciudad. Entonces, seguimos viendo que el fenómeno de violencia contra las mujeres se concentra principalmente en los delitos que ocurren por persona conocida o en un espacio doméstico, pero que al ponerle la mirada a todos los delitos en lógica de política de seguridad, podemos comprender que es importante entrar desde un enfoque de género, desde un enfoque desagregado por sexo, a todos los delitos para poder darle la prioridad a la afectación que están viviendo las mujeres. Y cuando esto se aterriza en lógica de priorización territorial, con información que hemos ido cruzando, no solamente de los datos que se registran en la ciudad en materia de ya el delito como tal, de la denuncia, cruzarlo con entrevistas mucho más precisas a las mujeres que se están realizando por equipos de la Secretaría de Integración Social, vemos que es necesario ubicar los esfuerzos en territorios en particular, y aquí ustedes ven que tenemos un top 5 de localidades en Bogotá. Bogotá, en cada una de estas localidades podría ser una ciudad intermedia, podría ser Manizales. Entonces, centrar los esfuerzos en localidades como Bosa, Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar nos permite llegar no solo a donde se están concentrando los delitos, sino también en donde las condiciones y las características sociodemográficas que están principalmente afectando la desigualdad y la discriminación nos permitirían tener un impacto en materia de disminución, prevención y atención de las violencias contra las mujeres. ¿Qué hemos visto en lógica de casos en particular y de presencia de las mujeres en el espacio público? Una afectación, las mujeres empiezan a utilizar la bicicleta y fundamentalmente en pandemia ha sido uno de los mecanismos de movilidad que mayor, digamos que uso empieza a tener,
pero las mujeres siguen diciendo y afirmando que el uso de la bicicleta les genera mayor percepción de inseguridad por el hurto, el incremento en el hurto que se está viendo en las ciudades. Es un punto que creemos que es muy importante en lógica de espacio público. Y lo segundo es que las dinámicas del transporte masivo han ido cambiando. Entonces, para ello también digamos que es muy importante entender que el desplazamiento de las mujeres no se hace en una linealidad en Bogotá, es decir, generalmente las mujeres no toman el trayecto en un Transmilenio que va de un punto a punto, de un punto Usme-Usaquén, por ejemplo, sino que es un trayecto en el que generalmente se está usando ese ITP, en donde las mujeres son las mayores víctimas de hurto y muchas veces de acoso en el transporte. Entonces, como esos ejemplos creo que son fundamentales para ver la situación específica en materia de violencias contra las mujeres, pero igual decirles que lo que hemos visto es que el hecho que sigamos teniendo como principales delitos contra las mujeres, la violencia al interior de la familia, la violencia de pareja y la violencia sexual, esto tiene una relación en la lógica de apropiación y habitabilidad del espacio público para las mujeres asociada a la discriminación y a la desigualdad. Yo dejaría ahí para que Juliana nos pueda como seguir ahondando. Vale. Muchas gracias, Lisa. Qué pena. Dale, tranquila, te escuchamos. Pues yo en primer lugar quisiera como intentar responder lo que tú preguntas con relación al desafío, y creo que hay que también como pensarlo en perspectiva histórica, en el sentido de que si bien este es un tema que ha estado presente en la realidad de las mujeres y en su experiencia de consumo, uso de la ciudad, también es cierto que por lo que tú mencionabas, incluso Angélica, de la naturalización y la banalización, las mujeres en buena parte hemos interiorizado que ese es uno de los costos que tenemos en el consumo de la ciudad. O sea, que es normal que cuando salgamos a la calle alguien se refiera a cómo estamos vestidas. Y de alguna manera hemos desarrollado una capacidad para sortear esas situaciones, y es casi que muy reciente, incluso pues en eso yo creo que ha tenido que ver una iniciativa como la de ONU Mujeres, que también responde a otras situaciones del movimiento de mujeres a nivel internacional, de lo que se va posicionando en la agenda, y de poder sacar la violencia también, la violencia contra las mujeres, hablarla en el espacio público, y está muy transitado el hecho de que ocurre en el espacio privado, pero ahora hablemos de lo que sucede en el espacio público, que pareciera ser menor en el sentido de todas esas frases de naturalización y de justificación de la violencia contra las mujeres, como no, es que no salió sangre, o pues, pero eso que es tan grave, igual usted puede seguir, pues llegó al trabajo igual, ¿no? Cuando se montó al Transmilenio o al medio de transporte, pues que las mujeres usen. Entonces creo que eso es una cosa importante, y eso también dificulta incluso en cifras como las que mostraba Lisa para el caso de Bogotá, o las que tenemos disponibles para la ciudad de Medellín, que tengamos una visión general de lo que sucede con algunos riesgos a la seguridad de las mujeres, o propiamente delitos para violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidios de mujeres, presuntos feminicidios, pero que no tengamos cifras globales, o es el caso de Medellín, para lo que sucede con acoso y violencia sexual en el espacio público. Eso en primer lugar. La ciudad de Medellín ingresó a esta iniciativa global en el 2014, 2015, en un contexto también de una renovación urbana que vivía la ciudad, y el punto de partida, o ese lugar que detonó como la posibilidad de pensarse el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque de género, y lo que implicaba en materia de violencia contra las mujeres, fue Moravia, que es una experiencia muy interesante de la ciudad de Medellín, que está ubicado en el norte de la ciudad. Era el morro donde se hacía el desecho, era nuestro Doña Juana, porque creo que casi todos los que están aquí están en Bogotá, muy
muy al centro o sea, en el norte de la ciudad, pero no distante del centro de la ciudad, y lo que se propuso ahí fue una renovación urbana, generando habitabilidad para algunas personas, reubicación, y ahí, pues a partir de ahí se pensó este programa para la ciudad. Entonces, nosotras hemos partido, como lo dijo Angélica, de los lineamientos generales aplicados con enfoque territorial a las dinámicas de la ciudad de Medellín, y en esa medida las 5 comunas, que es nuestra división administrativa y territorial en lo local, que hacen parte del proyecto, siguieron un método donde realizamos unas líneas base. Después hizo una intervención que está muy acompañada por socios implementadores, que es parte de la riqueza del proyecto, que tiene que ver con conjugar las capacidades de los actores que están en territorio. Estoy hablando de la Comuna 3, que es Manrique, que fue seleccionada por ser la que tenía el mayor número de delitos que atentaban contra la seguridad de las mujeres en el 2015, que es cuando arrancó el programa. La Comuna 10, La Candelaria, que incluye el centro de la ciudad, y ahí hay una complejidad frente a delitos sexuales y con unas particularidades, por ejemplo, de agresión a mujeres en ejercicio de prostitución y mujeres trans. La Comuna 8, Villahermosa, que tenía el segundo lugar en mayores quejas de delitos sexuales. El corregimiento de Altavista, zona rural de la ciudad, donde había una dinámica muy peculiar del conflicto armado que involucraba a las mujeres. La Comuna 1, Popular, la 2, Santa Cruz, que aquí también, pues con eso que sucede en los locales, es importante mencionar que fueron priorizadas a través de recursos de presupuesto de planeación local y presupuesto participativo, que da también cuenta de la apropiación que hace la ciudadanía del proyecto, del reconocimiento y también de la integración en la dinámica de cómo hacerlo. Y el próximo año, y este año, corrijo, esperamos hacer línea base en la Comuna 7, que es Robledo. Algunos de los datos, pues, como relevantes de esta línea base es que las mujeres se sienten menos seguras que los hombres en recorrer la ciudad en horas de la noche. Por supuesto, aquí hay un efecto del consumo, de la relación que nosotras construimos con la ciudad, pero también indudablemente de la ciudadanía plena. O sea, si el espacio público no nos pertenece, si el espacio público nos es restringido y nos es negado, pues ¿qué queda de nosotras como ciudadanas? Y una cosa pues peculiar de la pandemia es que hay muchos ejercicios de activismo pues cada vez más validados gracias a la conectividad, al internet, que se pueden hacer desde casa, pero también con el retorno o esta nueva normalidad de alguna manera, pues el espacio público es el espacio por excelencia donde se construye la ciudadanía y donde indiscutiblemente tenemos que estar las mujeres. Otra de las cifras de esta línea base es que 78% de las mujeres menores de 25 años en la Comuna 10, que es la Candelaria donde está el centro, manifestaron sufrir con frecuencia acoso sexual. Y además de eso, eso tiene un efecto en ellas. El 38% dijeron volverse más prevenidas y desconfiadas en el espacio público. Y hay un dato que me parece interesante por edades, porque el efecto y lo que genera el acoso es distinto según la edad de las mujeres. A las mujeres entre 40 y 60 años manifestaron sentir miedo. Las mujeres entre 30 y 59 años dijeron sentir rabia, y las mujeres entre 14 y 29 dijeron sentir asco. Y sobre los casos, hay algunas situaciones también en las que como Secretaría de las Mujeres, yo creo que vivimos unos retos en la activación de la ruta, muchas veces porque en estos casos las mujeres desisten, en otros casos pues por las dificultades propias de la comprensión de una problemática como esta, que no es tipificada como un delito autónomo por parte de las instituciones. Y este año tuvimos un caso en el que una chica en un centro comercial, que no es propiamente un espacio público en un sentido estricto,
pero sí es un espacio para el consumo público, y más con esto de la pandemia. Ella ingresa al ascensor, ella le pide a quienes están en el ascensor que usen bien el tapabocas, y eran como 3, 4 miembros de un grupo familiar, la golpean en el abdomen, la insultan y terminan sacándola del ascensor. Y ahí pues como que nos enfrentamos a varias situaciones. La primera es que como Secretaría de las Mujeres nosotras tenemos 3 mecanismos. Ella se comunica con un mecanismo que está pensado para la emergencia y no era propiamente una emergencia. Entonces los servicios que se le ofrecieron, ella no estuvo dispuesta a aceptarlos. Lo segundo es que el centro comercial, como la entidad, pues como la institución en la que sucede el hecho, no tiene una ruta, no tiene una respuesta apropiada, no sabe qué hacer. Con otros efectos posteriores, y es como lo que sucede en términos comunicacionales, y es que, claro, los casos tienen un peso en sí mismos, pero a veces la respuesta o la reacción es tan desafortunada que todo se vuelve un problema mucho mayor, porque desnuda finalmente la incompetencia o lo poco avanzados que estamos en este tema frente a la conexión entre, este caso, un centro comercial y la institucionalidad que debe responder y que tiene una oferta específica. Y con un ingrediente adicional que a mí me parece que es necesario pensar, y es qué sucede cuando estos casos llegan a redes sociales y hay una especie de linchamiento público para todas las partes. Para la mujer que se atreve a decir, no, yo no estaba de acuerdo con esto, no era lo que, pues no, yo no pedí eso y esto me vulnera, me hace sentir en riesgo, me intimida. Para la institucionalidad, que parece que hace muy poco, y para el centro comercial o el actor que esté pues más cercano. A veces sucede que hay un policía ahí, bueno, no sé, pienso también en el caso de la chica de Bucaramanga, que era evidente que nos estaba gritando como sociedad de alguna manera. Es que a esto es a lo que puede llegar el acoso y no podemos decir que es una cosa menor. Eso por ahora. Juliana, muchas gracias. Sin duda, las reflexiones que ustedes nos introducen nos dejan un panorama muy claro de cómo, de cuál es el problema, efectivamente, de cómo se está vivenciando estas situaciones pues en la vida cotidiana de las mujeres, de las familias, de las niñas, y bueno, eso también tiene un costo social bastante grande, ¿no? La reflexión principal en esto es cómo podemos pensarnos ciudades para todos y para todas, poniendo incluso la lupa mucho más grande para incluir a aquellos que tradicionalmente no incluimos. Y el primer reto es pensarnos que sea una ciudad diseñada para que hombres y mujeres la habitemos, pero que también aquellas mujeres y aquellos hombres con una situación aún más particular, como su pertenencia étnica o alguna condición de discapacidad, o ser de pronto víctima o ser migrante, también puedan sentirse incluidos dentro de esta ciudad, dentro de este espacio, ¿no? Que podamos pensarnos una forma distinta de relacionarnos con la ciudad. Aquí también un llamado a la responsabilidad de todos los actores. Esto no es un tema únicamente de la institucionalidad, sino que también como sociedad civil tenemos una responsabilidad muy alta como academia, como sector privado y demás, ¿no? Para finalmente no generar acción con daño en los acompañamientos y en todos los procesos que activamos a partir de alguna situación. Ustedes introdujeron muy claramente nuestra siguiente pregunta, que está enfocada al tema de los retos, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo, qué está trabajando la institucionalidad? Cada una de ustedes con experiencias muy interesantes. Entonces quisiéramos que nos contaran cuáles han sido esas estrategias que se han implementado, cuáles son esos avances que se han logrado ya en su rol como entes territoriales para poder solucionar estos desafíos, ¿no? Y pues qué actores también han participado en la búsqueda de estas soluciones. Entonces, si quieres, Lisa, te escuchamos y luego le damos la palabra a Julián. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahí te estamos escuchando. Vale, no, pues yo quisiera compartirles también en este momento como dónde están nuestros principales
estrategias y retos asociados también a estas cifras que hemos visto y que les compartí hace un momento, en lógica de poder poner en discusión y poner en la agenda de la política de seguridad de la ciudad la situación de las mujeres en el marco del Consejo Distrital de Seguridad, que es la instancia interinstitucional donde se aborda la situación de seguridad en la ciudad con presencia de la alcaldesa, del comandante de la Metropolitana de Bogotá y todas las instituciones responsables de avanzar en la garantía del derecho a la seguridad y en particular del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres. Creamos un grupo específico de trabajo para poder centrar también los esfuerzos en materia de prevención del riesgo de feminicidio, que es una de las situaciones que, digamos, nos tiene más alerta también en lógica de la situación y de los retos que enfrentamos para que efectivamente en pandemia y con las situaciones de aislamiento, la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida no cobre más vidas de las mujeres en la ciudad. Entonces, a partir de allí, digamos que definimos como 3 ejes claros. Uno, el de incorporar los delitos contra la vida y la integridad que afectan a las mujeres como delitos de alto impacto, que es este análisis que les contaba, y es dentro de todos los delitos de la ciudad, las mujeres son el 46% de las víctimas y ahí hay que poner un esfuerzo en lógica de prevención y atención. Adoptamos un lineamiento específico para el seguimiento territorial y distrital a mujeres en riesgo de muerte, de acuerdo con las valoraciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, ya sea en particular por violencia íntima o violencia de pareja, pero también digamos que están como otros elementos asociados a las valoraciones de riesgo, y una medida que creemos que puede generar un impacto muy importante, y es que la policía en Bogotá debe, dentro de sus órdenes de servicio, es decir, dentro de su actuación semanal, debe incluir las visitas a las mujeres en riesgo de feminicidio en el marco de estas medidas de protección a las que accede una mujer dentro de sus derechos cuando la autoridad verifica que requiere una medida específica por su situación de violencias. ¿Esto qué comprende? Comprende una estrategia territorial, es decir, estamos tratando de focalizar nuestros esfuerzos en el territorio para que efectivamente podamos prevenir el feminicidio y proteger la vida de las mujeres. Con este escenario y un poco también recogiendo las experiencias que desde otros actores como ONU Mujeres, como la OMS, nos han dicho que en materia de prevención hay un marco general que es súper importante tener en cuenta para que nuestras acciones sean integrales, y este marco es el marco de RESPECT, que por sus siglas en inglés recoge diferentes aspectos. El primero son las relaciones interpersonales, y aquí un poco la importancia de poner a todos los sectores a un mismo mensaje, con un solo discurso, poder hablar en el espacio público sobre la promoción de la igualdad de género y de las relaciones en igualdad entre hombres y mujeres que se deben promover para garantizar la igualdad de las mujeres y en particular el derecho a una vida libre de violencias. Acciones de empoderamiento y de participación política y de formación en derechos. Acabamos de lanzar nuestra escuela de formación política para las mujeres en lógica de también poder hablar de paridad en la ciudad y hablar de participación en todas las instancias, en este caso en particular juntas de acción comunal en la ciudad, poder fortalecer los servicios institucionales, el seguimiento a las medidas de protección, y aquí la Secretaría de la Mujer tiene desde una línea de orientación y atención en primera instancia, que es la línea púrpura distrital 018-112-137, que en este momento empieza su articulación, o digamos que ya venimos trabajando en eso, en la articulación con el 123, que son 2 líneas, el 123 es la línea de emergencias y nuestra línea púrpura, que es la de atención y orientación, se vinculen para dar una respuesta en emergencia y en posemergencia. Adicionalmente tenemos nuestros servicios de orientación jurídica y psicológica en diferentes puntos, casas de igualdad de oportunidades, casas de justicia, y arrancamos con una estrategia en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía de Puente Aranda, que es donde llegan todos los delitos de flagrancia, el servicio se fortalece con las acciones de Casa Refugio, que es la instancia de protección a la vida de las mujeres en riesgo.
Pero esto no, lo que nos dicen los marcos es que no es suficiente, que tenemos que también, digamos, que ahondar en acciones que nos permitan el empoderamiento económico de las mujeres, y arrancamos con una línea de educación financiera y de fortalecimiento a redes de mujeres emprendedoras, que va de la mano con una acción que para el programa de Ciudades Seguras es súper importante, y es poder tener espacios públicos seguros para las mujeres. Hemos identificado en zonas de la ciudad donde por las circunstancias urbanísticas es relativamente fácil o se puede posibilitar el espacio para que ocurran delitos sexuales contra las mujeres en particular, y aquí tenemos acciones coordinadas con la Secretaría de Hábitat frente a espacios públicos seguros, con urbanismo táctico y recuperación física y simbólica del espacio público, acciones coordinadas para la protección con niños, niñas y adolescentes, que también cuando las mujeres son víctimas de violencia y tienen niños, niñas a cargo, pues los niños y niñas también son víctimas indirectas de esta situación de violencia, y una estrategia más local de movilización social con redes de prevención de violencias contra las mujeres desde la sociedad civil en cada uno de los entornos, que nos permitan avanzar en la transformación de imaginarios y estereotipos que toleran la violencia contra las mujeres. Esta estrategia, ¿dónde? Porque como les decía, la ciudad es inmensamente grande, debemos llegar a toda la ciudad, pero también focalizar los esfuerzos nos permite fortalecer lo que estamos haciendo y sobre todo poder evaluar lo que estamos haciendo. Entonces, hemos identificado que tenemos 10 UPCs en las que se concentran los delitos de violencia contra las mujeres, y a partir de allí tenemos que concentrar nuestros esfuerzos básicamente en las localidades de Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Engativá, con estas 10 UPCs en la que focalizamos nuestros esfuerzos. Llegamos de manera conjunta, de manera articulada, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad, Integración Social con todo su esquema de servicios sociales, Policía Metropolitana, en conjunto con las organizaciones de mujeres y la sociedad civil que tiene mayor respuesta e intervención en ese territorio, con una instancia específica de coordinación que tenemos en Bogotá, que son los consejos locales de seguridad para las mujeres. Es decir, que como tenemos un consejo distrital de seguridad, este tiene una réplica en el territorio, que es ese Consejo Local de Seguridad para las Mujeres, que tiene un plan local de seguridad donde se concentran los esfuerzos para que estas acciones que les contaba puedan tener una realidad y se materialicen en el territorio. A partir de aquí, de estas acciones de prevención, se desatan también unas acciones en protección, y es el seguimiento que le estamos haciendo a las alertas de feminicidio en la ciudad. Medicina legal, después de que una mujer es víctima de violencia y se acerca a una autoridad competente, puede ser valorada por medicina legal frente al riesgo de feminicidio. En este momento, Medicina Legal nos envía toda la información de las mujeres que valoran en riesgo de feminicidio. De ese total de mujeres que nos han enviado, que nos enviaron para el año anterior, el 89% de las mujeres tenían datos telefónicos de contacto. Con esas mujeres logramos hacer contacto efectivo con un 62% en el seguimiento, y de ese 62% en el que logramos hacer ese contacto efectivo, el 91% de mujeres que logramos contactar aceptaron nuestro seguimiento jurídico y psicosocial. Esta es una estrategia que es potencialmente muy fuerte, pero que todavía tiene muchísimos retos, en la medida en la que lo que hemos encontrado es que del 91% de mujeres que logramos contactar, que logramos hacerle seguimiento y les hacemos un acompañamiento permanente en su situación de riesgo, el 92% tenían medidas de protección. ¿Y esto qué significa? Y es que todavía las medidas de protección que se expiden por la autoridad competente siguen teniendo dificultades en ser efectivas, porque como ustedes ven, el 67% de esas mujeres en seguimiento seguían viviendo o persistiendo las situaciones de violencia. Entonces aquí tenemos importantes retos, porque no es solamente entrar a la ruta, tener una actuación específica frente a la situación de violencia, sino que esa situación sea mitigada efectivamente por las medidas que se están tomando por la autoridad. Y lo que vimos adicionalmente es que es posible hacer ese seguimiento, porque cuando uno cruza el número de mujeres en riesgo de feminicidio con los cuadrantes en la ciudad, tan solo un cuadrante en la ciudad tendría una carga de seguimiento a las medidas que fuera potencialmente alta, que sería un cuadrante tendría 14 mujeres en seguimiento.
Entonces, es viable, es factible, y por eso con la Policía Metropolitana arrancamos un pilotaje de seguimiento a las mujeres en visitas específicas con un equipo interdisciplinario para evaluar efectivamente si estas visitas podrían efectivamente mitigar el riesgo o disminuir esas condiciones en las que las mujeres persisten en situaciones de violencia pese a que ya activaron toda la ruta y tienen medida de protección efectivamente expedida por la autoridad. Entonces, con este esquema, un poco lo que hemos visto en lógica de retos, y aquí un poco para la discusión también, es que necesitamos prevenir nuevas agresiones para las mujeres que están ya en riesgo de feminicidio, poder efectivamente tener sanciones frente a los incumplimientos para que cuando una mujer ya entró a la ruta, siendo víctima de violencia, pueda efectivamente tener una respuesta de prevención y de mitigación del riesgo. ¿Qué hemos visto? La importancia de cualificar los servicios tecnológicos para la georreferenciación de las mujeres en riesgo de feminicidio, es decir, no perder tantas mujeres en el primer contacto y poder llegar al 100% de las mujeres, poder hacer un contacto efectivo. Y lo segundo es que necesitamos, y hemos visto estrategias que también, digamos, que se han presentado como estrategias novedosas y que están surtiendo efecto, como las de Uruguay, en la importancia del seguimiento y cumplimiento de las medidas, incorporando herramientas tecnológicas. El caso de Uruguay es con una manilla de seguimiento, botones, activaciones de herramientas tecnológicas que nos permitan tener efectivamente una respuesta mucho más inmediata y un seguimiento mucho más efectivo cuando ya la ruta está activada. Eso como lo que yo les quería compartir, y aquí ya dejo de compartir pantalla para que Julián pueda hacer eso. Bueno, yo me di cuenta que no compartí mi presentación ahorita, entonces creo que ahora sí será posible que lo recordé. Ahora sí la vemos. Sí, gracias. Pues lo primero, yo creo que el principal reto tiene que ver con la integralidad de las medidas que requiere intervenir y abordar y resolver las violencias basadas en género contra las mujeres. Me refiero a poder ser sistemáticas, y también sistemáticas, pues lo hablo, pareciera solo en nombre de la Secretaría de las Mujeres, pero es en realidad de la institucionalidad y de los otros actores que intervienen como sociedad civil, cooperación internacional, en la prevención, la atención y la sanción, que cada uno tiene a su vez sus retos particulares, pero sí creo que parte del reto es contribuir incluso a la comprensión de que este es un fenómeno tan estructural, tan sistemático, que su respuesta requiere un engranaje muy bien interconectado y que funcione de manera armoniosa y con calidad en favor y en beneficio de las mujeres. Nosotras en la ciudad de Medellín, en el 2018 se actualizó la política pública para las mujeres urbanas y rurales de la ciudad. Esa política pública de igualdad de género tiene también un plan estratégico de igualdad de género, y una de sus dimensiones es seguridad y vida libre de violencias, y en concordancia con esa política, que a su vez está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de igualdad de género, pues construimos el plan de desarrollo que tiene dentro de la línea estratégica Medellín Me Cuida, en el componente mujeres, este programa de seguridad, vida libre de violencias y protección integral a las mujeres, donde a grandes rasgos estamos hablando de todo lo necesario para que las mujeres vivan una vida libre de violencias, que incluye tanto la gestión de conocimiento y de información, la atención integral, la sensibilización, la formación, la comunicación, el fortalecimiento del sistema de justicia, el empoderamiento de mujeres y la movilización social. Ahí es importante tener en cuenta que la ciudad de Medellín tiene 3 mecanismos actualmente activos de atención de las violencias basadas en género. Uno de la línea 123 Agencia Mujer, que está articulada al número único de emergencias de la ciudad de Medellín, y en esa medida permite activar rutas y hacer seguimiento a los servicios que desde allí se brindan. La atención psicojurídica, que permite pues una atención a más largo plazo
y por último los hogares de acogida, y este año esperamos poner en marcha la representación legal. Todo eso está de alguna manera acunado en un Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, que es una experiencia pionera de la ciudad, que consiste en una instancia parte del Consejo de Seguridad y que tiene una participación más nutrida en la medida en que no está solo la institucionalidad, sino también la sociedad civil y la cooperación internacional. Y pues yo creo que en eso que había manifestado de cómo el acoso sexual en el espacio público y este problema empieza a tener más visibilidad, tenemos pues el proyecto específico para espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas, que está en el marco de lo que venimos conversando. Nosotras, las estrategias que hemos implementado tienen que ver con socializaciones del proyecto, con talleres de co-creación para el diseño de piezas publicitarias, con la sensibilización de algunos públicos específicos, y aquí quiero destacar incluso con una experiencia que tuvimos el año pasado, me voy a mover para que vean las imágenes, particularmente con servicio de transporte público individual o colectivo, que fue muy interesante con algunas empresas de taxi, y era poder hacer a los conductores de alguna manera garantes de que las mujeres vivieran un espacio seguro, y que ahí pues indudablemente la colaboración y el compromiso de la Secretaría de Movilidad hicieron que fueran posible. Incluso este año nos han buscado ya colectivos de mujeres taxistas, que eso nos parece pues también como que abre otro abanico de posibilidades, y concretamente con el Metro de Medellín, que ha sido pues un aliado realmente estratégico, no solamente por lo que ocurre dentro del sistema integrado de transporte de la ciudad, propiamente en las estaciones, sino muchas las dinámicas de lo que sucede en torno a las estaciones, que son en algunos casos zonas en las que las mujeres se sienten en riesgo en algunas de las comunas. Entonces tuvimos esta campaña sobre líneas que no deben cruzarse. Y bueno, como para volver a las estrategias, entonces tuvimos articulaciones interinstitucionales. El metro es un ejemplo, otro ejemplo es la Secretaría de Infraestructura Física, el INDER, que es el Instituto de Deportes y Recreación de la ciudad de Medellín, que tiene un equipo muy nutrido en territorio, y que en torno a las placas polideportivas, a los lugares de práctica de deporte, pues también hemos identificado algunos focos de inseguridad para las mujeres. Entonces venimos trabajando con el INDER, capacitaciones a personal del metro, de policía y del ejército. Nosotras el año pasado hubo un caso bastante sonado y complejo en una estación del metro de la ciudad, muy a propósito de las medidas de pandemia, y en una estación del metro bastante concurrida, un policía le pide a una mujer trans pues que explique por qué se está movilizando pues en medio de las medidas. Ella dice que va para una cita médica, no accede, pues tampoco tenía que hacerlo, a mostrar una constancia de la cita, y ella ingresa al sistema, pues paga, y los policías la abordan hasta el vagón del metro y ahí la retiran con violencia, pues la agreden realmente y la sacan de la estación. Personería hace presencia, nosotras también acompañamos, pues esto queda registrado en un video. Ella entuteló, la policía debió presentar una excusa, la excusa no fue una excusa. Y pues venimos también trabajando con la policía sobre el trato pues, que merecen las mujeres trans pues, en particular, pero la población trans de manera general, las personas trans que se movilizan en el metro y en cualquier espacio. Eso, pues que el metro en ese caso fue el lugar y permitió también hablar, yo creo que en voz alta, de cómo se sienten las mujeres trans que hacen uso de este transporte público. Y con el ejército hemos también realizado activaciones pedagógicas en las comunas. Esto lo veníamos haciendo de tiempo atrás y sigue siendo muy interesante, sobre todo en el contexto de la pandemia, donde de alguna manera la institucionalidad estuvo entre la virtualidad y la presencialidad, y pues estas oportunidades lúdicas y de encuentro fueron valiosas también para las mujeres, incluso con una alta participación de chicas jóvenes y de niñas en muchos casos.
la articulación con movilidad pedagógica, talleres de sensibilización y activaciones con taxistas, pues que es esta experiencia que había comentado, los encuentros con socios implementadores, ellos pues alimentan a través del comité técnico asesor, hacen recomendaciones a cómo viene implementándose el proyecto, y la red pedagógica, que fue una iniciativa que se construyó en una comuna específicamente, donde ellas se sintieron corresponsables y decidieron participar. Nosotras, de manera general, la implementación del proyecto ha partido de estos verbos de ver, reconocer el problema y en esa medida divulgar información. Ese reconocimiento del problema también permite hacer auditorías de seguridad y nutrir o complementar o cruzar la información que se levantó de la línea base, después comprender, y es dar ese paso a reconocer que este es un problema y que no es normal que las mujeres vivan con miedo el espacio público. Transformar es generar opinión pública, que haya actores responsables en el territorio, comprometidos, decididos, que estén dispuestos a proponer medidas de cambio, y gestionar haciendo alusión a la articulación interinstitucional y muchas veces los asuntos que hay que movilizar con otras dependencias y otras entidades. Vale, Juliana, pues muchísimas gracias. Sin duda alguna, pues vemos que han hecho mucho trabajo, hay mucho trabajo más por hacer. Yo creo que de esta reflexión es muy importante resaltar el énfasis en la prevención. Ese adagio y ese refrán que tenemos aquí en Colombia, que dice que más vale prevenir que curar. No sé si en algún otro de los países que nos acompañan en esta sesión también está este dicho, pero sin duda alguna este es un elemento muy importante. En la medida en que podemos fortalecer esas acciones de prevención y esas acciones también de transformación cultural, pues luego el impacto en los procesos de protección y de atención a los efectos de este tipo de violencias, pues no tendrá que ser tan fuerte. En ese sentido, introduciéndonos un poco con los retos de innovación, que es también lo que nos congrega en este espacio. Aquí en el chat hay una pregunta, nos dicen si existe un mapa que en tiempo real pueda ir valorando estas rutas de violencia, pues digamos en Bogotá o en Medellín, ¿no? Y nos ponen un ejemplo de una página en Barcelona. Entonces quisiera preguntarles también un poco en lógica de esto, de innovación y de los desafíos. ¿Qué casos innovadores identifican ustedes que hay en sus ciudades que valga la pena pues mencionar y que puedan servir también de inspiración para los emprendedores que hoy nos están acompañando? Bueno, yo quisiera como retomar dos elementos que creemos que han sido innovadores en Bogotá. Uno, la estrategia de espacios seguros. Espacios seguros fue un primer piense, además muy rápido en pandemia. Un poco lo que dijimos es, bueno, ya teníamos nuestra línea de atención, la triplicamos porque apenas empezó el aislamiento pedagógico en Bogotá, es un aumento del 200% de las llamadas. Entonces nos tocó rápidamente fortalecer como todo el equipo de línea púrpura, de las personas que estaban en la orientación, los trancales de llamadas, bueno, demás. Y ya teníamos como todos nuestros equipos en atención telefónica y virtual, pero siempre nos quedamos con la pregunta y nos decían como, ¿qué pasa con las mujeres que estén en una situación de riesgo, necesiten buscar la institucionalidad, pero no tengan ni acceso tecnológico ni telefónico por la situación de violencia que puedan estar viviendo? Entonces, un poco recogiendo, explorando, vimos la experiencia de Madrid, de Mascarilla 19, que seguramente la mayoría la hemos conocido, y pensábamos en cómo en Bogotá tener un santo y seña o crear una clave, bueno, este tipo de estrategias, y un poco lo que vimos era que no íbamos a tener como muchas posibilidades si fuera como un mensaje cifrado, pero sí podíamos hacer una alianza público-privada para generar más espacios o más posibilidades de acercamiento y de respuesta institucional en situaciones de violencia en particular, a los lugares en los que las mujeres generalmente pueden movilizarse, pero además que era posible movilizarse en aislamiento. Y básicamente estos eran o los supermercados o las farmacias.
Entonces hicimos una alianza con FENALCO, con la Policía Metropolitana de Bogotá y con tiendas claves en la ciudad como D1, Justo y Bueno, Ara, Farmatodo, después se sumó Terpel, Tostado, y esto ha hecho que tengamos más de 500 tiendas en la ciudad, donde hay una persona en la tienda que es el líder de la estrategia, que en cualquier situación en la que una mujer llegue a la tienda y diga, yo estoy siendo víctima de violencia, necesito ayuda o necesito información, tiene un canal directo con nosotras en la Secretaría de la Mujer. Digamos que esto empieza muy, para ustedes que son como los expertos en la innovación y de pronto en la tecnología, nosotros arrancamos de una manera muy rudimentaria. O sea, ¿qué tenemos hoy para contactarnos? Un chat de WhatsApp en el que los encargados de las tiendas pueden contactar con nosotros directamente y nos dan los datos de la mujer, el teléfono o la dirección para poder hacer una llamada, o si el caso es una emergencia, activan de una vez la policía de vigilancia como se activa cuando cuando ocurre un robo en una tienda. Eso creemos que ha sido una experiencia innovadora que nos ha permitido además ampliar nuestros canales con alianzas públicas y privadas sin costos mayores, es decir, más allá del recurso humano no hemos hecho una inversión adicional y sí nos ha permitido más que recibir muchos casos, porque en realidad no es que lleguen muchos casos, la posibilidad de que en un espacio público las mujeres puedan acceder rápidamente a información o a respuesta institucional. Eso creemos que ha sido valioso para la ciudad, que requiere obviamente también como seguir pensando en las nuevas alianzas. Estamos pensando en la posibilidad de tener alianzas con tiendas específicas que puedan tener para poder llegar a más situaciones diferenciales, poder tener el lenguaje de señas. Bueno, digamos que hay que ampliar también el espectro frente a cómo llegar a todas las mujeres, pero esta creemos que es una experiencia que ha funcionado bien y que fue innovadora. Y lo otro es que el seguimiento, quisiera insistir, sé que ya les conté, pero muy rápidamente, el seguimiento a las mujeres en riesgo de feminicidio. Ha sido una experiencia importante, innovadora en la medida en la que con información que ya está disponible en las entidades podemos hacer una articulación y una respuesta y poder acompañar a las mujeres movilizando las siguientes barreras que se enfrentan. Yo llegué a denuncié, pero tengo una siguiente barrera. Entonces creemos que ahí también hay la posibilidad de innovar, de cambiar, de generar respuestas, pero además como lo hacemos de manera, pues con las herramientas que tenemos, con un Excel, con una llamada, con un correo electrónico, ahí también hay mucho material para innovar. Están todas las posibilidades para que con herramientas tecnológicas podamos generar mayores espacios de activación y de respuesta institucional y social para prevenir el riesgo de feminicidio. Lisa, antes de que siga Juliana, me gustaría también que nos pudieras contar de manera pues muy general las acciones que se están haciendo con Transmilenio, ¿no? También ese tema de activarnos con un botón de pánico, el uso de esta aplicación Safekeeping que también permitió como mapear una parte importante pues de la ciudad para identificar esos sitios como inseguros. ¿Nos podrías contar algo de eso, por favor? Claro, con Bogotá, con la aplicación Safekeeping pudo ubicar los lugares en donde las mujeres identificaban mayores percepciones de inseguridad. Tenemos ya ubicados estos puntos y con estos puntos que georreferenciamos es con los que estamos revisando con Hábitat dónde hacer urbanismo táctico para modificar las condiciones físicas de los lugares, la iluminación, el aseo, recoger basuras, para tener respuestas frente a lo que ya identificamos. Safekeeping es una aplicación en la que tú la descargas, vas haciendo como auditoría un poco del espacio público, referencias del lugar, puedes tomar una fotografía y eso se va volviendo como información que vamos sistematizando para la georreferenciación y la ubicación de los lugares en los que las mujeres se pueden sentir inseguras en la ciudad. Está la información, está disponible, ha sido también una muy buena práctica en materia de innovación. Y frente a Transmilenio, hemos hecho todo un protocolo tanto de prevención, protección, atención y respuesta a casos de acoso y de violencia contra las mujeres en Transmilenio, que tiene una réplica también en otro tipo de transportes públicos. Estamos trabajando también, aprendiendo de otras ciudades como Cali y Medellín, el trabajo con taxistas.
y con operadores de taxis. Entonces, ¿qué hemos hecho allí? Tenemos una dupla específica de atención psicojurídica para casos de acoso. El acoso tiene una particularidad y es que hay una delgada línea entre cuando tú sientes si te están tocando o no te están tocando, si tiene que ver con la ubicación del transporte o si realmente te están tocando. Entonces, lo primero es decir que si te sientes incómoda, reacciona de una vez, no esperes. Ha sido un mensaje que le hemos mandado también a las mujeres y a los hombres usuarios del transporte para que todos de manera solidaria también actuemos frente a una situación de acoso. Tenemos una campaña en el Transmilenio frente a la identificación de este tipo de casos. Lo segundo es que tenemos mediadores en Transmilenio formados para actuar en situaciones de acoso. Y lo tercero es que estamos con la línea 123 articulando la respuesta frente a los casos que ocurran en Transmilenio. En pandemia la situación ha, digamos que mejorado entre comillas, porque lo que podemos afirmar es que tenemos menos casos o menos referencia de casos en el acoso en el transporte público, pero digamos que sí se ha fortalecido la respuesta con un equipo de atención específico para las situaciones y tenemos como el protocolo de atención de casos. Perfecto, Elisa, muchísimas gracias. Juliana, queremos escuchar también los retos y bueno, todas las innovaciones que hay desde Medellín, que sabemos que también está pensada como la ciudad de la cuarta revolución industrial, y invitar también a todas las personas que nos acompañan a que si tienen preguntas, comentarios, las puedan seguir poniendo en el chat para que ahorita podamos abrir ese espacio también a la conversación. Yo quiero empezar respondiendo esta pregunta también con una pregunta que yo me hago y que quiero compartir, y es cómo se produce la innovación en la gestión de la administración pública o de las políticas públicas, o sea, cómo es la innovación en el Estado. Y quiero pues poner un ejemplo de una situación que fue para mí frustrante. Cuando empieza la pandemia, identificamos que una de las dificultades que van a tener las mujeres para comunicarse con las líneas y con los mecanismos que tenemos disponibles es la presencia del agresor, entonces que va a ser necesario generar un chat. Entonces ahí nos pensamos dos alternativas. Una, un módulo que tenía la página de la Secretaría de las Mujeres, donde en principio fue pensado para que las mujeres pudieran reportar ahí casos de violencia o necesidades de algún tipo de atención por parte de la Secretaría. Y la otra fue líneas de WhatsApp que pudieran ser atendidas por quienes en ese momento estaban prestando los servicios de atención jurídica o de atención psicológica. Y eso que puede ser muy sencillo, incluso nosotras diciendo, pues ponemos las líneas de nuestro bolsillo, porque no hay que aplicar un proceso de contratación por la ley 80 para comprar 2 SIMs o una SIM, una tarjeta de celular. En el término real terminó tomando 2 meses, las líneas las pudimos sacar al final, pero era bastante frustrante lo complejo que se vuelve en el Estado modificar algo que no estaba planeado, incluir un servicio que no estaba contemplado, e incluso con el módulo, entonces poder contratar un diseño de alguien que te reformule para que llegue a la casa porque ya las servidoras no estaban en la oficina. Entonces, pues que lo primero, pues, o con la pregunta también tiene que ver con el lugar que es el Estado y los lineamientos que se siguen estando en una institución hiperregulada. Y que finalmente pues las cosas las hacemos a través de contratación, ¿no? O de vinculación de personal o contratación de servicios, pero no se desanimen, pudimos poner las líneas en funcionamiento y de alguna medida yo creo que también ha sido aprendizaje, porque lo que nos dimos cuenta es que terminaron siendo líneas de atención de la Alcaldía de Medellín. No solamente quienes nos contactan son mujeres que requieren una atención, sino personas que están buscando comunicarse con la alcaldía, y eso también tiene un valor y dice pues de la necesidad de la comunicación entre ciudadanía e institucionalidad. Lo otro fue que en el marco de la pandemia, que ya es definitoria de nuestra vida reciente, nosotras creamos una estrategia que de alguna manera tenía un elemento central, pero que en realidad era un pretexto.
En la medida en que las mujeres no iban a poder acudir a la institucionalidad por las restricciones en la movilidad, lo que propusimos fue, vámonos a territorio a buscar a las mujeres en donde van a estar, que es en sus casas y en los sitios donde la alcaldía va a entregar las ayudas alimentarias. Entonces, lo que construimos ahí fue un kit de autocuidado y prevención de las violencias que estaba conformado por elementos que considerábamos tanto necesidades específicas de las mujeres y que no se iban a suspender con la pandemia. Entonces tenían elementos de aseo, elementos de salud menstrual e información sobre atención de violencias basadas en género y un pito. Y también pues la situación extra es que esto se entregaba con una formación que guiaba una gestora de igualdad de género que también tenía la capacidad pues para leer los gestos que pudiera hacer la mujer cuando se le hablara de un tema o de otro y en esa misma medida conectar con los mecanismos de atención. Digamos que fue, pues también buscamos hacer acción sin daño porque nos parecía que repartir esto a las mujeres como de manera, todas las que quieran vengan, podía pues ser perjudicial porque lo primero que había que suplir era la alimentación en un momento donde pues todo cerró. Entonces este kit fue complementario a los paquetes alimentarios y se hizo articuladamente con las gerencias territoriales, que fue como se trabajó aquí en la ciudad de Medellín. La mayoría de los secretarios fueron asignados a una de las 16 comunas o de los 5 corregimientos de la ciudad y nosotras como Secretaría de las Mujeres fuimos de alguna manera transversales acompañando el trabajo en territorio y también recibiendo pues todos los reportes de violencias contra las mujeres. Eso fue positivo y nos permitió también hacer un piloto para un proyecto que incluimos en el plan de desarrollo, que es sobre salud menstrual y que vamos a buscar que las mujeres accedan a dispositivos alternativos para la higiene menstrual como copas menstruales, toallas higiénicas reutilizables o panties absorbentes. Además de eso, como les mencionaba, el Consejo de Seguridad Pública pues es esa instancia para nosotras pues neurálgica y que a su vez se ramifica en una cantidad de trabajos y uno de los que quiero destacar aquí es uno relacionado con la gestión del conocimiento y es lograr hacer más sistemática la documentación de las barreras y en esa medida hacer unos planes de trabajo específicos tanto con la policía, que es con quienes sentimos que se presentan un número importante de barreras, y con las comisarías, que son las instancias que en Colombia tienen a su cargo como todas las problemáticas intrafamiliares, violencia intrafamiliar, y que tiene una función jurisdiccional, entonces ahí, y administrativa, y ahí se dirimen varios asuntos. Y porque además en el plan de desarrollo existe el compromiso de que la ciudad va a tener 2 comisarías con enfoque de género, pues, o todas en teoría deben tener enfoque de género, pero 2 comisarías que deben brindar una atención diferenciada para las mujeres. Entonces venimos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Convivencia sobre cómo se va a materializar ese enfoque de género, y la idea pues sobre la que venimos trabajando es que un centro de salud que tiene la ciudad, que es el Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer, puede ser el epicentro de esas comisarías porque es también el epicentro de muchas de las acciones de la Secretaría de las Mujeres. Y por otro lado, pues estamos buscando aprender de Bogotá, en eso también ha sido puente y ha sido muy valiosa la asistencia técnica de ONU Mujeres sobre el trabajo que vienen haciendo de seguimiento a feminicidios y de valoración del riesgo de feminicidio, donde medicina legal tiene unos avances importantes y pues lo hemos buscado concretar para la ciudad de Medellín porque pues esta es quizá el mayor riesgo, pues no lo podemos minusvalorar y es necesario entonces como avanzar en ese sentido porque uno de los grandes retos definitivamente está en las medidas de protección, donde sabemos que ni policías ni comisarías logran dar abasto.
Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Lisa, también por estas reflexiones. Sin duda alguna, pues partimos de una situación, ustedes como emprendedores tecnológicos y sociales dirán, bueno, que estas iniciativas que a veces uno podría decir, no, pero pues esto no tiene muchos componentes tecnológicos y demás, pero me parece absolutamente válido porque nos vuelve la pregunta y la mirada sobre la innovación para qué, ¿sí? La innovación también al servicio de los seres humanos, la innovación finalmente para facilitarnos la vida y para resolvernos también muchas de esas situaciones que tenemos en lo cotidiano, con todas las barreras que tanto Juliana como Lisa han manifestado que existen en el seno pues, de la administración pública, ¿no? Entonces, pues aquí muy interesante poder ver que hay diversos tópicos de la innovación, que no solamente nos podemos centrar y encasillar en un tipo de soluciones, sino que hay muchos mecanismos también alternativos para buscar resolver esos cuellos de botella, teniendo también de presente el tema de la brecha tecnológica y digital, ¿no? Que también es uno de los factores que afecta también de una manera desproporcionada a las mujeres. Introduciendo ya un poco para abrir ese espacio de conversación con las personas que nos acompañan, hay una pregunta que nos ha hecho Natasha Rojas en relación también con todos estos temas de violencia de género por redes sociales, que además vemos que también en el marco de la pandemia se ha ido aumentando y exacerbando. Entonces, si ustedes también de manera pues breve nos pueden compartir qué mecanismos o qué acciones se han pensado desde estos entes territoriales para poder pues defender también los derechos de las mujeres frente a la violencia de género y la violencia a través de las redes, ¿no? También nos pedían si podíamos, por favor, ampliar un poquitico más la experiencia de safekeeping. También esto como derivan acciones de urbanismo táctico, que llama mucho la atención lo que esto puede implicar, ¿no? Entonces, por ahora podríamos ir empezando con estas preguntas mientras nuestros compañeros y compañeras se animan a plantearnos más dudas. Pues yo creo que hay como varios escenarios en los que estamos también aprendiendo y buscando mecanismos para llegar mucho más a los nuevos retos que a los que nos enfrentamos frente a las violencias contra las mujeres. Uno de estos son las violencias en las redes, en las que las principales víctimas son las mujeres que son más jóvenes, que generalmente están estudiando. Ustedes recuerdan, o bueno, las que están fuera, tuvimos un caso en una universidad pública que fue muy sonado, en el que un grupo de estudiantes vía redes sociales pusieron, digamos que armaron como una especie de congregación de hombres denominada FEDEGAN, que está asociada también como a la ganadería en el país, pues, asociando a las niñas de un colegio público como ganado pues, para acceder también a situaciones específicas y poniendo en redes también a otras estudiantes con las que habían estado y demás. Entonces, estos son escenarios bien complejos por los que muchas veces las mujeres enfrentan una situación particular, y es que incluso llegan a ser ellas denunciadas cuando asumen en las redes sociales también para defenderse. Entonces yo creo que aquí Juliana también lo planteaba, y es no solamente las violencias a las que las mujeres se están enfrentando en las redes, sino cómo las redes se vuelven una forma de reaccionar de las mujeres que están siendo o se están sintiendo violentadas, y se devuelven un poco en su contra en lógica de injurias, de bueno, otro tipo de delitos. Ahí tenemos mucho por aprender. Lo que hemos hecho es ampliar nuestros servicios de orientación jurídica y psicológica a mujeres que están siendo víctimas de violencia en redes, particularmente, como les decía, chicas jóvenes, y hemos abierto una mesa de trabajo con universidades, tanto públicas como privadas en Bogotá, para poder acercarnos mucho más a las situaciones específicas de violencia que están enfrentando las mujeres en las comunidades educativas, que ya ni siquiera están en presencialidad, y en esa medida pues también nos acerca a las situaciones de violencia en redes sociales. Miles de retos, protocolos, que algunos más avanzados que otros, pero pues finalmente es poder abrir los servicios a todas las situaciones de violencia
que al final son delitos y que en esa medida pues son denunciables y requieren también una respuesta institucional. Y con relación a Safety Pin, si quieren, pues lo amplío también un poco de una vez. Digamos que la información está disponible en la Secretaría de la Mujer. Lo que, como les contaba en la aplicación, las mujeres que descargan la aplicación hacen una veeduría de un entorno en particular, pero creo que lo que se vuelve más interesante es que esta información se vuelve un diagnóstico para la actuación interinstitucional. Yo les contaba que tenemos una instancia local, que son los consejos locales de seguridad para las mujeres. Entonces, esta información, que fue el programa que también surtió mucho efecto en la denominación que tuvo en la administración pasada, que era el programa Me Muevo Segura, buscaba efectivamente que los lugares que habían sido identificados como inseguros fueran parte de estos espacios locales, pudieran tener una respuesta interinstitucional por parte de policía, de la Secretaría de la Mujer, pero también de las entidades que se encargan de hacer modificaciones al espacio, poder iluminar, poder hacer transformaciones específicas, sobre todo en espacios que estuvieran cerrados o no, y adicionalmente poder articularlo con protocolos y respuestas asociadas al uso del espacio público. Mujeres en Bici tuvo también en esa aplicación, en el uso de estos protocolos, una relevancia súper importante, y es de esos programas que también llegó para quedarse, en lógica de recoger información que nos genere respuesta institucional. Entonces hay un repositorio de información frente a Me Muevo Segura, que también fue un programa que estuvo, pues que fue parte de este programa Ciudades Seguras, que tuvo también recursos de la CAF, en el que se fortalecen los protocolos de actuación y de respuesta con un diagnóstico muy sólido frente a percepción de inseguridad y que deriva efectivamente en transformación urbana desde la visión de acupuntura o urbanismo táctico. Bueno, y sobre el tema de redes sociales, yo creo que también hay unas zonas grises que no están siendo, o sea, no zonas grises porque en sí mismos lo sean, o porque no se puede decir que no son violencias basadas en género, sino también por la forma como se presenta, la comprensión, la discusión que se da en el espacio público, pues, o en el debate, incluso en las redes. Creo también que hay una situación bastante preocupante que viven de manera diferenciada las mujeres políticas. Si ustedes se dan cuenta, la violencia que sucede en redes sociales contra las mujeres que participan activamente de la política, oposición o plantean abiertamente sus posiciones políticas, les recuerda permanentemente no solo que su lugar es la casa, sino que su lugar de posicionamiento en el mundo son cuerpos femeninos y por lo tanto cuerpos sexualizados, y permanentemente hay violencia sexual pues contra ellas desde las redes sociales. Y creo que también dentro de esas zonas grises hay una tensión que por lo pronto no ha sido resuelta a favor de las mujeres con la libertad de expresión, y que ese es un asunto pues también como para plantear. Aquí en Colombia hay un como bastante significativo, y es el de una escritora que era docente de la Universidad de los Andes. Ella, en parte, un poco como lo que comentaba Lisa, en una página de estudiantes de la universidad pusieron una imagen de ella golpeada y con el ojo morado. Ella pues lo identificó y lo hizo público como esto es violencia, y también pues ahí de por medio estaba críticas que hacía la universidad por la poca reacción que tuvo frente al caso, pues con otras críticas en otros asuntos que ella venía abordando con la universidad. Finalmente pues Carolina fue despedida de la Universidad de los Andes, y hace pocos días la Corte Constitucional revisó el caso, y yo creo pues que con cierta sorpresa dice que el despido era justificado y que no se vulneró su libertad de expresión. Y creo pues que ahí nos pone como en tensión no solamente los derechos, pues libertad de expresión, el respeto a la vida de las mujeres, a la integridad de las mujeres, sino también
pone en tensión la forma como estamos entendiendo las redes sociales e incluso pues el acceso a la justicia con enfoque de género, porque creo, pues sin conocer la sentencia a profundidad, pero las interpretaciones que se hacen, como que en realidad lo que habría que revisar es el documento que hace la magistrada Fajardo, donde se aparta de la decisión mayoritaria y salva el voto, salvamento de voto de Diana Fajardo. Creo pues que ese es un caso que valdría la pena estudiar y que pues también, no sé, hay unas, dentro de esas tensiones tiene que ver también con las regulaciones de las redes sociales, que obviamente pues colinda con la libertad de expresión. Completamente de acuerdo, Juliana y Lisa, esto efectivamente, pues había un escenario sobre el cual debemos avanzar más en esa coherencia también con la garantía pues de los derechos, ¿no? Invitamos pues, nuevamente a las personas que están acompañándonos. Sabemos que hay personas de diferentes países, no solamente de Colombia, de México, de Guatemala, de Estados Unidos, no recuerdo qué otros países también nos acompañan. Entonces, bueno, estamos también abiertos a la posibilidad, nos quedan un par de minutitos si quieren, bueno, de Perú también, si quieren hacer algún tipo de pregunta, de comentario adicional al respecto. Y bueno, ya para que vayamos también cerrando y escuchar un poco las recomendaciones que tanto Lisa como Juliana puedan hacerles a ustedes como un equipo pues también de innovadores. Bueno, hay personas de Costa Rica, es un equipo bastante amplio, la diversidad cultural también muy, muy interesante porque sabemos que estas iniciativas que ustedes están desarrollando sin duda alguna van a ayudar de una manera muy, muy importante a poder resolver cada uno de estos nudos críticos que hemos planteado en la convocatoria. Bueno, mientras se animan, entonces, pues invitar a Lisa y a Juliana, ya también, digamos, como para este cierre, ¿ustedes qué mensaje le darían a este grupo de innovadores y de innovadoras, de emprendedores de esta iniciativa de Violencia Cero, que están comprometidos pues con crear un mundo libre de violencia contra las mujeres? Bueno, no, yo creo que es decir, desde este rol de la institucionalidad y un poco también recogiendo lo que planteaba Juliana, es que también nos ayuden a salir de la caja. O sea, desde otra mirada, con los retos y los escenarios que estamos viviendo, a nosotros la institucionalidad como que nos pone un montón de cortapisas y de barreras que a veces decimos como no, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y en cambio ustedes que tienen una mirada desde afuera, que tienen una información y que están un poco en esta lógica de que puede ser nuevo, que nos permita también de pronto aprender de otros, dando un paso más allá, nos ayudan un montón a eso, a salir de la caja, a pensarlo más allá. Los retos son enormes, pero además tenemos como toda la confianza en que pensar desde otro lugar nos permita efectivamente generar alianzas y llegar al fondo de las dificultades. Entonces, yo solo haría esa invitación a que nos ayuden a pensar, a salirnos de la caja y sobre todo en lógica de entender que las violencias contra las mujeres son una expresión de la desigualdad, pero también generan desigualdad. Entonces, poder ver en esas dos vías la dimensión del problema seguro nos va a permitir tener una mirada amplia del fenómeno, pero también una respuesta de las posibilidades que podamos tener para resolver el problema. Yo solo haría ese mensaje. Yo quisiera decir tres cosas. La primera es que a este problema hay que darle la dimensión que tiene. Y para darle la dimensión que tiene es entender que esto hace parte de la forma como hemos organizado la vida social y que para poder cambiarlo hay que repensarlo. Entonces, ¿cuál es el orden también al que queremos avanzar? Entonces, que no es un asunto aislado, sino que está
bebe de las representaciones sociales que tenemos, bebe de las instituciones que hemos construido como sociedad, la familia, el amor romántico, la iglesia, el mismo Estado, pues todo eso hace parte de la forma como del lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad. Lo segundo es que me parece importante que las soluciones se piensen a partir de la experiencia de las mujeres, hablando con ellas, no pues como en el escritorio uno solito, ni uno leyéndose el mejor libro del mundo, sino pues viviendo lo que las mujeres viven cuando salen de su casa, cogen el transporte público, las espichan en el bus, no logran bajarse donde quieren llegar, se sienten frustradas porque entonces ya llegaron sudadas, llegaron tarde, le está escribiendo a alguien diciéndole ahora en la virtualidad elijo la foto del cuaderno, cómo hago esta tarea, pues y una cantidad de situaciones que pues hacen la experiencia de ser mujer en una ciudad pues como Bogotá, Medellín o Lima, bueno, los sitios donde ustedes se encuentran. Y por último, yo creo que la cultura y el arte tienen mucho que enseñarnos sobre cómo plantear los problemas y ahí pues hay como series muy interesantes para ver o incluso ya unos, pues no sé, yo que llevo varios años en este tema y que me emociona profundamente, me hace vibrar, me encanta, uno empieza a desarrollar una mirada sobre el tema. Entonces, no sé, pues me veo una serie y obviamente estoy pensando en los personajes femeninos, en las conversaciones que tienen. Creo que eso también se trata de agudizar la mirada. Y entonces ahí pues recomiendo una lectura. Es un libro que está como muy de moda, que se llama La Mujer Invisible, de Carolyn Criado Pérez, que es una periodista, y por eso me parece pues que se deja leer también de una manera muy agradable y ella recoge varias investigaciones sobre asuntos que han sido fundamentales para la vida de las mujeres, como la salud, las violencias e incluso el espacio público, y nos empieza de alguna manera a quitar el velo sobre lo injusta que puede ser la sociedad, que hace incluso que las mujeres seamos invisibilizadas en muchos espacios y la cantidad de cosas que están incluso a nuestro alcance no han sido pensadas para nosotros, sino para otros sujetos sociales como son los hombres y que se nos ha dicho que son la medida de todas las cosas, pero les adelanto el final, no, no son la medida de todas las cosas. La necesidad y el reto que tenemos es que el mundo también sea diseñado para nosotras. Muchas gracias, Juliana. Sí, sí, totalmente. Hay que buscar otras medidas para todo. Tratar de no universalizar tanto. Bueno, nos están pidiendo que por favor nos puedan compartir sus datos, tanto Elisa como Juliana, si nos pueden por favor en el chat dejar sus datos de contacto, por si este equipo maravilloso de emprendedores y de innovadores quiere ampliar un poco la información. Y Ana María Ortega nos ha pedido la palabra, entonces te escuchamos, Ana María, ya para también ir finalizando nuestra sesión. Ana María, ¿estás todavía por allí? No te escuchamos, tienes cerrado tu micrófono. Ahí, Ana, ya puedes abrir el micrófono. Ella me había mandado lo que quería decir, pero ya está habilitada. ¿No puedes abrir el micrófono? No puede. ¿Ya? Creo que ya. Ya, ahora sí. Ok, ahora sí. Ya, no, nada, estaba diciéndoles que como me habían pedido que me mandar las preguntas por allí, pues ya las había puesto, entonces, pero bueno, no lo retomo acá. Buenas noches, mi nombre es Ana María Ortegón, y 2 segundos porque creo que se me perdí como de mi cabeza las preguntas. La primera, una de ellas era si podemos asumir, a partir de lo que ustedes nos han dicho hoy, yo estoy haciendo como un clic y quiero validarlo un poco. Y es si podemos asumir entonces que cuando hablamos de innovaciones tecnológicas o innovaciones para prevenir las violencias de género,
no nos restringimos solo a aquellas que involucran las tecnologías de información y comunicación, sino que podemos proponer otro tipo de tecnologías posibles, tanto blandas como duras, ¿no? Porque muchas de las experiencias que nos compartieron hoy, tanto Lisa como Juliana, pues van mucho más allá, creo, de tecnologías de información y comunicación, sin desconocer lo importante de ellas, ¿no? Como parte de este proceso. Pero bien podrían ser otro tipo de tecnologías también. Bueno, todas movieron la cabeza, entonces asumimos que mi primera respuesta es sí. Aunque ahí les damos también un poco la palabra a Emanuel y al equipo de la universidad por si nos quieren ampliar un poquito esa pregunta específica que hace Ana María. No, mira, como simplemente, Ana María, te respondo desde la perspectiva de cómo se organizó este programa y este concurso. En este programa y este concurso sí hay un objetivo claro, que es encontrar, justamente como decía Lisa nos pedía, ayúdanos a pensar fuera de la caja. Y algo que hacemos todo el tiempo los innovadores y los emprendedores, y me uno a lo que decía Juliana, porque lo vamos a ver mañana en profundidad. Cuando Juliana decía, pongámonos en los zapatos de la mujer que les pichan, en el metro de Medellín o en un sistema de transporte masivo, justamente la fase en la que ustedes están se llama empatía. Y la clave es un arte, la empatía, podernos poner los zapatos de las mujeres que padecen estos problemas tanto en espacios públicos como en espacios privados, para poder identificar, como lo hablábamos ayer, cuáles son esos retos concretos que vamos a nosotros desarrollar como innovadores e innovadores, pero sí es claro que desde la perspectiva tecnológica, que obviamente, y aquí va mi respuesta, obviamente no es solamente las tecnologías de la información, o sea, la tecnología incluye, el espectro tecnológico es mucho más amplio que simplemente el mundo de lo digital. Pero te respondo, lo más interesante, yo trabajé en el Circo del Sol, que es arte puro, o sea, en Montreal. Y algo súper interesante que nosotros hacíamos en el Circo del Sol, y que básicamente sí, se quebró con la pandemia, pero que si ustedes conocieran ahorita lo que viene, la segunda fase del circo, es cómo poder utilizar las tecnologías hoy, que están al alcance nuestro, para poder potenciar el arte puro del Circo del Sol. O sea, que la tecnología no es la tecnología o el arte, es la tecnología o la cultura. No, es la tecnología y el arte, es la tecnología y la cultura. O sea, mi gran recomendación como emprendedor y como innovador que soy, es que la magia no ocurre cuando nos quedamos simplemente en el código. La magia no ocurre solamente cuando tomamos blockchain o Internet de las cosas para poder solucionar el problema del acoso en el sistema de transporte masivo de alguna ciudad. La magia ocurre cuando tú eres capaz de encontrar esos espacios en los cuales se interconectan el arte, la cultura, la tecnología, las expresiones sociales, el activismo de ustedes. Y esa es justamente la riqueza que tenemos en esta comunidad de innovadoras e innovadores, que podemos conectar esto, que podemos conectar el activismo, que podemos conectar el periodismo, que podemos conectar el emprendimiento, la tecnología pura, las organizaciones sociales. La magia, te lo repito, es conecta. O sea, conecta eso. La magia no ocurre cuando tú adoptas un solo enfoque. La magia ocurre cuando eres capaz de combinar, y combinar de formas únicas. Eso es la gran invitación que yo te hago. No te cierres a que tiene que ser arte, a que tiene que ser cultura, a que tiene que ser activismo solamente. Imagínate si lo conectas. Imagínate la potencia que adquiere la tecnología, el arte cuando tú lo expresas desde un canal tecnológico. O sea, tengo una amiga, por ejemplo, que sobrevivió a la pandemia transformando su galería en un espacio virtual. O sea, es eso, es la forma de lo más puro del arte, que es una galería, la pintura, la logró convertir en un espacio digital, en una galería de arte virtual. Es para que te veas cuando la magia, cómo ocurre cuando interconectas lo que solemos mantener desconectado. Ok, y tengo otra pregunta, y esta sí creo que es para nuestras conferencistas, y es si es posible acceder a esa información que ustedes nos compartieron hoy, a información sistematizada sobre los principales retos que aún están por resolver. Nos compartieron mucha información de lo que han hecho, de las problemáticas, de cómo han diseñado estrategias, y creo que sería todavía muy valioso tener información muy concreta sobre esos retos, porque creo que de alguna manera nos dan a todos pues mucho sustento de lo que queremos hacer también. No sé si esa posibilidad existe, sería súper chévere.
Yo le acabo de enviar a Emanuel la presentación, que en realidad era más extensa y tenía una parte de conclusiones. Si con eso no fuera suficiente, pues te podría compartir un documento cortito con los retos para que lo tengan disponible. Muchísimas gracias, Juliana. De acuerdo, haremos lo mismo, Emanuel, te compartimos la presentación. Igual, si consideran que hay mucha información disponible en la página de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, tenemos un observatorio de mujeres y equidad de género. Si la información igual que estuviera allí consideran que no es suficiente y que quieren ahondar en algunas cosas, mi correo ya también lo compartí, estamos súper atentos a poder difundir más información. Muchas gracias, Lisa. Bueno, pues toda esta información a partir de mañana, ya con todo eso habilitamos un repositorio donde ustedes van a poder simplemente en la plataforma poder descargar todo lo que ustedes han compartido, todo lo vamos a subir ahí para que ustedes lo puedan descargar muy fácil. bueno, no, pues nos resta agradecerles a ustedes. Sabemos que no es fácil estar hasta esta hora, estarnos aquí 2 horas largas conversando de este tema, pero realmente es un espacio muy valioso, muy interesante. Agradecerle a Lisa y a Juliana porque aprendimos mucho. Realmente fue una posibilidad de acercarnos a esta problemática, la magnitud que tiene, y ojalá ponerle también sentido, que esto que se nos queda a veces en números o en una estadística, en algo aislado, lo podamos sentir también en la piel, ¿no? Que podamos aproximar y apropiar también este conocimiento que ellas nos han compartido y que esto se logre traducir en cosas mucho mejores a partir de los retos de innovación que ustedes están desarrollando. Entonces, pues agradecerles nuevamente este espacio, invitarlos a que sigan conectados en cada una de las sesiones que vamos a seguir. Bueno, prácticamente nos vamos a volver una familia porque nos vamos a estar viendo casi todos los días con esta programación tan interesante. Dale. Mañana, por favor, 11 de la mañana. Mire que todos los días esto va subiendo el nivel. O sea, ayer me tocó a mí, comenzamos muy humildemente. Hoy mira ya lo que teníamos. Mañana, 11 de la mañana, Diana Sierra, por favor. Probablemente, yo les insisto, es probablemente la emprendedora social más colombiana más reconocida a nivel global. La mujer que hackeó la toalla higiénica para permitir que las niñas musulmanas en los países africanos puedan seguir asistiendo a la escuela. O sea, imagínense, mañana la vamos a tener, es espectacular. O sea, conocerla a ella, así como conocer hoy a Juliana y a Lisa, es una experiencia que transforma la vida. Así que los esperamos y las esperamos 11 de la mañana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Toda la mejor energía, Juliana, por compartir este espacio también, Angélica, Emanuel, por la invitación. Un abrazo, una buena noche y los mejores deseos en este reto de innovación. Muchas gracias a todas, a todos, a Emanuel, Angélica, Adriana, a la Universidad del Rosario, no mujeres, pues a ustedes por la invitación, a ustedes por prestarnos atención, y yo creo que ojalá se logren sentir inspirados e inspiradas para proponer alguna alternativa de cambio. Buenas noches. Muchas gracias, Juliana, Angélica, Lisa y Emanuel, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. La Universidad del Rosario y el Centro de Emprendimiento se siente muy orgullosa de que estén participando tan activamente en estos encuentros, y nos vemos entonces el día de mañana. Estamos pendientes de cualquier cosa que vayan necesitando. Buenas noches.